Superficies. Por sorpresa, su química es profunda para nada superficial. La superficie de cualquier sustancia es distinta a su interior. Por eso, los líquidos presentan una tensión superficial. Los detergentes limpian la ropa, los adhesivos pegan y los catalizadores aceleran las reacciones. Todos estos mecanismos tienen algo en común. Actúan en la superficie. Las superficies son especiales. Las superficies o interfaces son límites, en principio, entre un sólido y un líquido, un sólido y un gas, o incluso entre dos líquidos que no se mezclan. Los átomos de la superficie son diferentes de los del interior o volumen del sólido. La razón por la cual son diferentes es muy simple. Tienen menos átomos vecinos. No hay nada encima de ellos. Debido a que los átomos de la superficie carecen de algunos vecinos, su capacidad de enlace está disponible. En realidad, se unen con cualquier molécula que se le acerque. Son muy reactivos. Y cuando un líquido o un gas se aproxima a un sólido, la típica situación en química, ese líquido no siente todos los átomos del volumen del sólido, solo los de la superficie. En la superficie las reacciones se producen en todo tipo de formas. Los fabricantes de chips de computadoras dependen de la química de la superficie para unir las capas microdelgadas que constituyen los circuitos lógicos. El aceite y la grasa se adhieren a las superficies metálicas evitando que se adhieran unas con otras. Los detergentes se adhieren a la suciedad y la remueven de la superficie. Los adhesivos forman enlaces entre superficies sólidas y las mantienen unidas. Y las moléculas que se unen a la superficie de los catalizadores reaccionan con más rapidez que de costumbre y a veces en formas muy diferentes. ¿Qué hace que las superficies sean tan especiales? Demostrado en serie, Don Showalter. Aquí tenemos una superficie. Es la superficie del agua, diferente del volumen de agua interior. ¿Por qué es diferente? Todos sabemos que el metal es mucho más denso que el agua, por eso se hunde. Pero ¿qué pasaría si colocara un trozo de metal sobre la superficie? Queda suspendido, flota, hay una tensión superficial que suspende al metal. Incluso podría colocar un trozo más grande. Vamos a ver. También lo suspende. Aquí tenemos otro ejemplo de tensión superficial. Tomamos un poco de este agua y dejamos caer unas gotas sobre este papel de cera. Observen qué fuerte es esta tensión superficial. Podemos arrastrar las gotas a través del papel sin que se rompan. Ahora juntémoslas. El agua no moja el papel de cera. Las fuerzas de atracción entre las moléculas individuales de agua son más fuertes que las fuerzas de atracción entre el agua y el papel de cera. ¿Hay alguna forma de reducir la tensión superficial del agua para que se moje el papel de cera? Pues bien, podemos agregar un químico que actúa sobre la superficie, un solvente, un simple detergente viejo. Rompe la tensión superficial de manera que ya no es tan fuerte como para suspender el metal. Y ya no es tan fuerte como para mantener unida la gota. Se rompe y moja el papel de cera. Las moléculas de agua se mueven en todas direcciones dentro del líquido.
Las moléculas superficiales solo se mueven hacia los costados y hacia abajo. Las fuerzas hacia los costados y abajo generan una tensión en la superficie de las moléculas. La superficie del agua actúa como una piel elástica. Las moléculas del solvente adicionadas al agua se alinean en la interfase aire-agua. Los solventes son largas cadenas de hidratos de carbono con un extremo polar o iónico. Los extremos polares o iónicos forman uniones con el agua. Las porciones de hidratos de carbono se adhieren a la superficie, interrumpen el puente hidrógeno entre las moléculas de agua y rompen la piel elástica. Técnicos de laboratorios del futuro, tengan esto en cuenta. Aquí está su competencia. Un brazo robot que prueba los solventes todo el tiempo para la división química de la shale oil. Los solventes a prueba son diseñados para detergentes de lavandería. Se introduce el producto dentro de un lavarropas en miniatura, junto con un poco de agua y muestras de ropa manchada con cantidades de suciedad cuidadosamente medidas. Se toma una muestra del agua sucia y se la analiza para ver cuánta suciedad ha sido removida. Los solventes se diseñan para todo tipo de cosas, desde el lavado de ropa hasta la extracción de petróleo de las reservas subterráneas. Dr. Herb Benson. Una de las aplicaciones de los solventes desarrolladas hace algunos años era para aumentar la extracción de petróleo de las reservas subterráneas. Durante la extracción normal de petróleo se obtiene solo un tercio, el 33%. Pero una mezcla de agua y solvente bombeada hacia un pozo reduce la tensión superficial entre el petróleo y el agua. El petróleo fluye con más libertad y por eso se puede bombear más, a veces hasta el doble que sin el solvente. Nos pareció que la remoción del crudo de las rocas porosas era muy similar a la remoción de la suciedad de las telas. De esta manera, en el laboratorio del Dr. Benson se tomó un solvente para pozos de petróleo y se lo modificó para producir un nuevo detergente de agua fría. El solvente se acumula alrededor de la suciedad aceitosa en una capa delgada que está miles de veces más concentrada que en el agua. Entonces es capaz de limpiar la ropa mucho mejor que un solvente convencional uniformemente distribuido en el agua. La suciedad grasosa de una tela no puede removerse solo con agua. El agua no forma uniones con sustancias no polares como la grasa, pero los extremos no polares de las moléculas del solvente forman uniones con la grasa y los extremos polares con el agua. Entonces puede quitar la grasa de las fibras de las telas y depositarla en el agua. La adherencia de los adhesivos depende en gran forma de mecanismos similares que trabajan con solventes. Los adhesivos aparecen en toda clase de lugares, incluso en el cuerpo humano. A veces los cirujanos cierran las incisiones con cinta adhesiva en vez de suturarlas. Y los dentistas adhieren las coronas a los dientes con pegamentos de secado rápido. Los adhesivos también unen partes de automóviles, pegan los revestimientos para hacer el chapado, mantienen la cinta en el lugar. Al igual que los solventes, las moléculas de adhesivo forman uniones con otras moléculas en las interfaces y también pueden humedecer otras superficies. Dr. Al Porches de la 3M Company. Cuando fabricamos un rollo de cinta adhesiva queremos que permanezca en una posición en la que pueda almacenarse durante años y que no se salga del lugar, es decir, que tome la forma de una especie de telescopio. Queremos que permanezca en una especie de forma íntegra hasta el momento en que necesitemos usar esa cinta adhesiva. Luego solo queremos poder desenrollarla y aplicarla.
Pero esto requiere más tecnología de la que uno imagina, porque queremos obtener un material que sea muy pegajoso y adherente en uno de sus lados, pero que el otro no se pegue. Al mismo tiempo, debe tener una buena adherencia, de modo que tampoco se despegue. El Dr. Porges también investiga adhesivos que unen partes de los aeroplanos. A menudo se utilizan los adhesivos como auxiliares de los pernos que sujetan los paneles de aluminio y a veces los reemplazan. Lo que aquí tenemos es una sección de un aspa de la hélice de un helicóptero con una gran cantidad de adhesivo. Lo primero que notamos es que la estructura que hay en el interior del aspa es una estructura de entramado hexagonal. Este entramado en sí mismo está constituido por tiras de aluminio unidas por un adhesivo, que se separan y forman una especie de panal. Luego, se utilizan los adhesivos para unir el entramado con la cubierta de las aspas de la hélice del helicóptero. El mismo tipo de estructura se utiliza en las superficies de control de los aeroplanos, esas aletas y otras cosas que se ven en los aviones. Algunos aviones se construyen con fibras sintéticas y adhesivos, formando un material compuesto similar al de las raquetas de tenis de grafito. Gramo por gramo, el compuesto es más fuerte que el aluminio, por eso está comenzando a reemplazar al aluminio en la aeronavegación avanzada. Los adhesivos pueden soportar severas presiones en jets debido a fuertes uniones que forman con las moléculas de superficie. Los adhesivos unen objetos por las mismas razones por las que los materiales permanecen en su estado, líquido o sólido. Por lo general, las fuerzas entre moléculas se deben a la nube de electrones que rodea a los átomos y a las moléculas. Cuando se mueve alrededor del núcleo en un punto del tiempo, los electrones se encuentran a uno u otro lado del núcleo, y en esos puntos crean una separación instantánea de cargas que puede provocar una interacción entre ese átomo o molécula con otro átomo o molécula. Esta separación de carga solo quiere decir que la parte positiva de una molécula puede atraer la parte negativa de otra. Esta atracción es la razón principal por la que las moléculas de los adhesivos se unen a la superficie. Catalizadores. El efecto de los catalizadores en las reacciones químicas también depende de las uniones entre moléculas y superficie. Pero al contrario a las uniones de los adhesivos, las moléculas se unen a la superficie de catalizadores solo por un breve instante. Entonces se forman nuevos compuestos en forma más rápida. Los catalizadores hacen posible la química moderna. Las compañías químicas elaboran casi todos sus productos con ayuda de ellos. Los catalizadores actúan en el sistema de escape de automóviles, convirtiendo los contaminantes en dióxido de carbono y agua. Hay innumerables formas en que las moléculas reaccionan con los catalizadores. Por lo general comienza por unirse en forma temporaria con los átomos del catalizador al moverse de un lugar a otro. Las uniones que se forman con el catalizador pueden debilitar y romper la unión molecular. Otras moléculas que chocan contra la superficie atraviesan reacciones similares. Los átomos y fragmentos de moléculas continúan moviéndose alrededor de la superficie del catalizador. Si chocan, dos de ellos pueden unirse para formar otra molécula. El catalizador ha provocado la reacción sin transformarse. Hasta hace poco no había forma de decir exactamente cómo los catalizadores afectaban reacciones químicas. Lo que los químicos podían hacer era preparar nuevas fórmulas catalizadoras y probarlas para ver qué sucedía. Pero gracias a las nuevas tecnologías, ahora los investigadores pueden observar el comportamiento de las moléculas en la superficie de los catalizadores. Y a partir de estos nuevos conocimientos pueden diseñar nuevos catalizadores para tareas específicas. Los científicos de la Oficina Nacional de Normas en las afueras de Washington han construido un modelo de moléculas de amoníaco en un catalizador de hierro. Las superficies de los catalizadores son suaves, por lo general se rompe formando distintos niveles. Dr. Ted Marie.
Cada uno de estos colores representan los átomos de hierro en diferentes niveles atómicos. Este es un escalón que está más arriba que ese nivel, y este nivel está un escalón atómico más arriba que este. La molécula de amoníaco está girando mientras absorbe en la superficie, pero quizá también esté saltando sobre la superficie, y así se abre camino hacia el borde de un escalón entre la capa superior y la inferior. Pues bien, en un escalón, las cargas electrónicas de hierro tienden a remolinarse y a llenar los huecos de la capa inferior. La molécula de amoníaco posee cargas positivas en su extremo exterior, el extremo de hidrógeno de la molécula. Las cargas positivas del amoníaco interactúan con las cargas negativas y la molécula de amoníaco se da vuelta. Pues bien, al darse vuelta, los átomos de hidrógeno del amoníaco empiezan a unirse con el átomo de hierro del escalón y el amoníaco se disocia. Por ejemplo, aquí tenemos una especie NH en la que dos átomos de hidrógeno se han separado de la molécula de amoníaco. De nuevo, en este otro escalón, hemos representado una molécula de amoníaco que se ha separado formando una especie NH2, más átomos individuales de amoníaco. La técnica usada para obtener información sobre esta estructura involucra el bombardeo de superficie con electrones de baja energía y fracturas de las uniones. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, como el que se absorbe aquí, el bombardeo electrónico rompe la unión NH y hace que un ion de hidrógeno, en este caso un protón, vuele en dirección de la unión fracturada. Si esta unión está rota, el ion irá en esa dirección. Si aquella unión está rota, el ion irá en aquella dirección. Bueno, para capturar estos iones ubicamos un detector sobre la superficie para que intercepte los rayos iónicos. Estos, en el hidrógeno de una molécula que gira, se emiten formando un círculo. Aparecen en el detector como un anillo de humo. Una computadora convierte el anillo en una imagen tridimensional que muestra la distribución de los iones hidrógeno y sus niveles de energía. Pero una molécula unida a la superficie ha dejado de girar, por eso forma un dibujo diferente. Si le quedan dos hidrógenos, se ve en el detector como dos grandes picos con ubicaciones fijas. Este tipo de investigación es una de las formas en la que los científicos investigan la actividad catalizadora. Pero hay mucha más investigación aplicada a desarrollar catalizadores para un propósito específico. Por ejemplo, las compañías petroleras invierten sumas considerables en equipamiento, como microscopios electrónicos, para desarrollar nuevos catalizadores y elaborar combustibles y derivados de petróleo. La investigación y el desarrollo son aquí una apuesta multimillonaria en dólares. No hay garantía de que con el dinero gastado se produzca algo útil, pero si así sucede, las ganancias son enormes. Solo el descubrimiento de un catalizador redituó más de $500 millones para el Standard Oil de Ohio. Los investigadores de las Ohio descubrieron un nuevo proceso catalizador que a fines de los años 50 dominó a todos los otros en la producción de acrilonitrilo. Ese es el plástico acrílico que se utiliza en la industria textil, en la fabricación de neumáticos y para golpes de automóviles. Aunque parezca mentira, los investigadores de las Ohio ni siquiera intentaban producir el acrilonitrilo. Solo querían elaborar un catalizador de óxido de metal, convertir el gas propano, producto de la refinación del petróleo, en algo más útil. La teoría, la hipótesis en ese momento era que podíamos tomar el oxígeno del catalizador e inyectarlo en el propano, una molécula relativamente no reactiva. A su vez, regenerar o llevar al catalizador a su estado original de oxidación utilizando el oxígeno del aire. Pero la teoría no se sostuvo. El propano era demasiado estable para reaccionar y las partículas del catalizador se rompían en servicio. Se les dio 3 meses más para llegar a algún resultado y entonces realizaron algunos cambios. Reemplazaron el propano con un gas de refinería más reactivo, el propileno. Elaboraron un catalizador con distintos óxidos de metal y agregaron amoníaco para acelerar la reacción. Para nuestro asombro, el amoníaco reaccionó, pero en vez de solo acelerar la reacción, reaccionó y formó parte de la secuencia de reacción elaborando el acrilonitrilo en un solo paso.
los investigadores encontraron una mina de oro. El nuevo catalizador, combinado con amoníaco, producía un plástico valioso a partir de un gas de poco valor. En ese punto recuerdo con claridad los petardos que volaban por el pasillo. Nuestro director de investigaciones, cada vez que se producía un hallazgo importante, encendía algunos petardos en el pasillo para que todos se enteraran que había un eureka. Enseguida pudo apreciarse el valor del nuevo proceso y no se perdió tiempo en comenzar a construir una planta que lo utilizara. En 1960, cuando nuestra planta empezó a funcionar, el acrilonitrilo se vendía a unos 60 centavos el kilo. Producíamos 1 kilo por 30 centavos y detuvimos todos los demás procesos comerciales. Los catalizadores se fabrican con distintas formas: polvos, partículas granuladas, incluso cintas extruidas en forma de espagueti. Deben hacerse lo más fuertes posible para que no se desintegren durante su utilización. También deben tener toda el área superficial posible. Cuanto más área posea la superficie de las partículas del catalizador, más moléculas reaccionarán en ella. ¿Qué diferencia hace el área superficial? Aquí tenemos un material en dos formas diferentes. Es un producto del almidón. Aquí lo tenemos en forma de gránulos. Aquí molido en forma de polvo. Ambos tienen la misma masa. Sin embargo, el polvo tiene millones de veces más área superficial que los gránulos. Bueno, ¿qué sucedería si le agregamos agua? El agua se une al material de la superficie. Introduzcamos los gránulos en este vaso de precipitados y agreguémosle agua, más o menos 1 litro. Bueno, no sucede mucho. No hay un área superficial suficiente para que el agua se una a ella. ¿Y qué pasaría si hiciéramos lo mismo con el polvo? Introducimos el polvo en el vaso de precipitados y agregamos agua. Observen eso. Hay tanta área superficial en el polvo que toda el agua se ha unido al material finamente dividido. En la mayoría de los catalizadores, la superficie reactiva se encuentra en el exterior, pero hay una categoría especial cuya superficie reactiva principal se encuentra en los poros. Se denominan zeolitos u orificios moleculares. A través del control del tamaño de los poros, los diseñadores de zeolitos pueden fabricar catalizadores a medida que reaccionan solo con moléculas de un tamaño o forma específicos. Pionera en esta investigación es la doctora Edith Flanagan de la Union Carbide. El término orificio molecular deriva del hecho de que en verdad se pueden hacer orificios en las moléculas. Aquí tenemos una molécula de N-butano, una parafina común, que puede atravesar el poro y ser absorbida en la cavidad. Por otra parte, si tomamos isobutano, que es una parafina en cadenas ramificadas, el camino para atravesar el poro es demasiado extenso, por lo tanto se excluye. Gracias al trabajo de la doctora Flanagan y sus colegas, la compañía se ha convertido en la productora mundial más importante de zeolito sintético. Otras compañías también han realizado descubrimientos en el negocio zeolítico. La Mobile Synthetic Zeolite convierte el metanol, alcohol metílico, directamente en nafta. Es una forma de producir nafta sin necesidad de petróleo, un proceso que puede ser la respuesta a una futura crisis energética. Ya ha habido una salvación para un pequeño país, Nueva Zelanda. Allí no hay petróleo. Pero hay mucho gas natural que puede convertirse en metanol con facilidad. Por eso, cuando los precios del petróleo se elevan en forma alarmante en los años 70, Nueva Zelanda pidió a la Mobile que construyera una planta que convirtiera metanol en nafta con el catalizador zeolítico. Nueva Zelanda está protegida. En resumen, los átomos o moléculas que constituyen una superficie tienen insatisfecha su capacidad de enlace. Las moléculas de una superficie líquida sufren una tensión y actúan como una piel elástica.
Las moléculas de los solventes interrumpen la unión entre las moléculas de superficie y debilitan la tensión. Las moléculas solventes de los jabones y detergentes pueden unirse con la grasa al agua. Las uniones adhesivas se deben principalmente a las atracciones entre partes positivas y negativas de las moléculas. Estas forman uniones temporarias con los átomos en la superficie de catalizadores. Y estas uniones pueden debilitarse y romperse formando nuevas moléculas. Los catalizadores zeolíticos o de orificios moleculares se diseñan solo para reaccionar con moléculas de una forma y tamaño específicos. El estudio y utilidad de las superficies ilustra un punto que quiero dejar en claro: el juego entre química pura y aplicada. ¿Son ramas separadas? De ninguna manera. Están interrelacionadas en cada etapa. Es imposible construir una planta química moderna sin una comprensión fundamental de la transferencia de calor y energía, de las propiedades de las superficies que hay en esa planta, y los problemas que se suscitan en esa industria realmente y generan cuestiones de estudio para profesores universitarios. Lo maravilloso es la forma en que todo se relaciona. Un proceso desarrollado en un laboratorio puede convertirse, luego de unos años de arduo trabajo, en un negocio multimillonario. Un problema en la producción, la falla de un catalizador, presión económica por parte de la competencia, pueden llevar a una química fundamental totalmente nueva.